Y ya estamos con nuestro primer invitado, lo habías anunciado, Sí, Matías, el presidente de los empresarios, el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Ricardo Meves. Ricardo, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, muy buenos días, gusto estar acá. ¿Qué es lo que rescata, Ricardo, de la cuenta del presidente? Esta larga cuenta donde se tratan tantos temas y las materias económicas, si se quiere, o bien estructurales, porque se trata de una reforma, tomó un eje central en toda la discusión, sea cual sea, pasaba o pivotaba en este tema. Me imagino que ustedes tienen algo que decir ahí. Así es. Primero yo creo, Matías, que es importante el tono del presidente. El tono llamó varias veces a trabajar, a tener diálogo social con todos los actores. Yo creo que eso es tremendamente importante de cara a lo que viene. Y lo segundo, tú lo decías muy bien, hay de orden de 7 iniciativas que están en la cuenta pública, que están vinculadas de alguna manera con la reforma tributaria. Y eso para nosotros nos parece que es complejo, porque si hoy día no tiene aprobada una reforma y va a tener que ir al Congreso el ministro Marcel a negociar con los parlamentarios, bueno, llegar además con una suerte de 4 o 5 cosas adicionales, ¿no es cierto? Claramente yo creo que es un problema y lo va a tener muy difícil el ministro para poder negociar ahí. Y a su juicio, Ricardo, ¿necesita el país una reforma tributaria? ¿O un pacto fiscal, como se le ha llamado? Lo que hemos hablado y conversado muy profundamente, Connie, es que aquí se requiere ir a buscar los recursos que hoy día están. Hemos dicho informalidad, hemos dicho contrabando de cigarrillos, hemos dicho evasión del 19% del IVA. Ahí hay una bolsa de recursos que el gobierno tiene que dar a lo menos una señal política para ir a recogerlos. ¿Por qué? Porque de lo contrario, ¿no es cierto? Hoy día el país no está creciendo, no está generando ingresos. Hemos planteado que Chile debe crecer entre un 3 y un 4% para ir generando puntos del PIB que ayuden a los programas sociales. Y eso hoy día no está en la ecuación y lo hemos planteado así claramente. Ya, pero entonces, ¿cómo se financian los compromisos del gobierno que sabemos que son muchos? Los escuchamos el día miércoles, sin una reforma tributaria, porque parece imposible. Los cálculos no dan con lo que usted dice, que es como en las exenciones tributarias, apretar por aquí y por allá. Los cálculos no dan y el ambiente político, Connie, tampoco lo da. Por lo tanto, yo creo que aquí el gobierno tiene que poner foco en 2 o 3 elementos que son relevantes, como por ejemplo la reforma de pensiones, que nosotros estamos convencidos que un tercer proyecto, ¿no es cierto?, que está planteado no puede ser hoy día desechado. Tenemos que preocuparnos por toda esa gente que requiere mejores pensiones. Ahí ya tienes uno, el tema de seguridad sin lugar a dudas es otro, pero también, insisto, tenemos que buscar los recursos donde están y donde se están perdiendo. Y eso es gestión del Estado. Ya, pero perdón, solo para entender bien. ¿Usted cree que no es necesario entonces una reforma tributaria? ¿No se necesita una nueva estructura que, por ejemplo, yo lo escuché a usted en CNN en la semana decir que están de acuerdo con que las personas de más alto patrimonio paguen más? ¿O lo que usted se refería es que lo que pagan hoy día está bien? ¿Que no es necesario un cambio por ese lado? No, lo que pasa es que nosotros hace más de un año ya nos comprometimos a aportar a una reforma tributaria con recursos. Y parte de eso y el ejercicio técnico tiene que ver con que los que tienen más paguen más. Lo que no queremos y no nos parece que sea bueno para el país es que se grabe, ¿no es cierto?, el patrimonio de las empresas, que se graben las utilidades no retiradas, porque eso genera inversión y ahorro. Ahora, si vamos a ir por la vía de que quienes más tienen, más paguen, perfecto. Y vamos a estar en esa línea negociando y conversando con el gobierno. Reforma tributaria y pacto tributario podría alguien decir que es algo meramente semántico, pero involucra conceptualmente algo distinto. Es que si el Estado racionaliza sus gastos, mejora sus gastos, se va a fiscalizar la búsqueda donde hay recursos no recaudados. Un pacto indica que también ustedes estarían o serían partidarios de aportar en un aumento en algunos impuestos. ¿Por qué no? Y parte de lo que la reforma tributaria quiere. ¿Eso es un pacto? ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Sentarse todos a la mesa y todos aportar? Ese es un pacto, Matías. Y si le agregas a eso los impuestos a las emisiones, les agregas los impuestos correctivos, vamos a poder tener una visión global de cuánto en definitiva le afecta a la empresa todo este pacto tributario al cual estamos... Y cuando usted conversa con el ministro Marcel, hablan más bien de, conceptualmente, no en el qué palabra o qué término utilizan. ¿Usted siente que el ministro está hablando de verdad de un pacto o siente que el gobierno, a través de su ministro, hablan solamente de reformas, de recaudar más por la vía de quienes tienen que pagar impuestos? Hoy día y en las discusiones que hemos tenido
hasta antes de que se rechazara, claramente estábamos hablando de una reforma tributaria renta. Después se le sumaban los impuestos verdes y después se le sumaban los impuestos correctivos. Por eso hemos planteado que necesitamos ver todo. No nos olvidemos que está de por medio de la reforma de pensiones, está a 40 horas, está el salario mínimo, más este pacto tributario. Eso está encareciendo muchísimo el gestionar las empresas. Y eso es un problema que tenemos que por delante también solucionar, porque tampoco podemos estar viviendo permanentemente de los subsidios. Escuchábamos atentamente al presidente en la cuenta, por ejemplo, que él planteó un subsidio a las pymes para la contratación del orden de los 50.000 millones. Entonces yo digo, bueno, está bien, pero eso tiene que ser acotado por un tiempo, si no podemos estar permanentemente subsidiando a distintas empresas que probablemente no tienen incluso viabilidad económica. Hay que ser súper cuidadosos. Entonces nosotros decimos, vamos por un pacto tributario, sí, pero miremos todo lo que tenemos por delante. Ya, y en ese pacto tributario, si entramos en la parte de los impuestos específicos, ¿qué están dispuestos a ceder los empresarios, digamos, o el mundo de la empresa para sacar adelante este pacto tributario? ¿Están dispuestos a que suba algún impuesto? Porque usted ya ha dicho, y lo han dicho repetidas veces, que no están a favor del impuesto al patrimonio como está planteado en esta reforma tributaria, ¿cierto? Y le han pedido, entiendo yo, directamente al ministro de Hacienda que lo retire, que saque esa parte. No sé si lo va a hacer el ministro o no en esta insistencia de la reforma en el Senado en julio, pero ¿qué están dispuestos así a aumentar? ¿Qué tipo de impuesto? Yo creo que aquí gravar a las empresas, Connie, no es un buen ejercicio. Yo creo que aquí hay que gravar a las personas que tienen más altos patrimonios. ¿A través de qué herramienta? Bueno, impuesto a la renta directa a las personas, ¿no es cierto? Y ahí mejorar los tramos que hoy día tenemos. Pero grabar las empresas en un momento en que no se está creciendo, no nos parece que sea el incentivo adecuado para echar a andar esta máquina que veíamos hace 3 días atrás, el IMASEC, ¿no es cierto?, que además sigue siendo negativo, más bajo incluso lo que el propio ministro decía. Ya, o sea, usted está hablando de aumentar los tramos. Aumentar los tramos. Y aumentar el nivel de porcentaje a los tramos más altos. Exactamente, y además, Connie, hay otro elemento. 1 de cada 4 personas aquí en Chile pagan impuestos. Yo creo que también tenemos que resolver esa ecuación. Ampliar la base de la gente que paga impuestos. Está entre la discusión, eso no se ve, no aparece en la discusión. Bueno, eso parece un anatema. Lo hemos planteado eso también, Matías, y creo que ahí tenemos que entrar a ver. Los países de la OCDE, el 75% de las personas pagan impuestos. Entonces, por un lado, nosotros estamos absolutamente dispuestos a que aquellas personas que ganan más, que tienen alto patrimonio, vayan creciendo, ¿no es cierto?, porcentualmente. ¿Hasta dónde? La Connie le acaba de preguntar y es un tema muy importante. 35, 40% está hoy día los ingresos más altos. En algún minuto llegamos a conversar cercano al 48%, Matías. Y 48%. Eso, así es. Para los tramos más altos. Estamos hablando de cuánta gente o de qué nivel de ingreso. Eso debería ser por sobre los 38 millones de pesos aproximadamente. Sí, perdón, 18 millones de pesos aproximadamente. Sí. Ya. Sí. Ya, y eso... ¿Cuánto recauda eso? Sí. ¿Cuántas personas hay que ganan sobre 18 millones de pesos? ¿Tiene el dato? No tengo el dato en la cabeza, Matías, pero ahí... Pero mueve la aguja, ¿hay un grupo relevante de personas como para incluir esa...? Es un grupo relevante, claro, no como yo te digo que es parte de este 25% que solamente está pagando, pero ahí claramente hay un espacio de avanzar en mayor impuesto en el concepto que tiene el gobierno, que aquellos que tienen más paguen más. Ricardo, ¿qué echó de menos en la cuenta pública del presidente? Yo diría que más trabajo público-privado, crecimiento, inversión, lo dije también, porque solamente estamos enfocados en el litio, solamente estamos enfocados en el cobre y hidrógeno verde. Hay un montón de otras industrias. Por ejemplo, la pesca. Fíjate que lo que se está haciendo en la región del Biobío a propósito del Jurel, yo creo que iniciativas así el gobierno debiera empujar y debiera abrir espacios para mejorar la inversión en ese sentido. Y en términos de crecimiento, digamos, de cómo atraer más las inversiones, que es algo que está muy bajo, ¿qué podría haber anunciado el presidente que no anunció? Lo que pasa es que lo que yo te decía es que para que Chile realmente salga de donde estamos, requiere crecer entre un 3 y un 4%. Entonces hay que generar las condiciones para que eso pase. Y hoy día estamos viviendo
de nuevo niveles de incertidumbre, que el presidente de alguna manera vuelve a generar ese problema por cuanto habla de la deuda que tiene con los profesores, habla también del CAE, y todo eso significa meterle más pelos a esta sopa, y claramente en ese sentido nos preocupa, porque ¿cuánto es lo que se requiere entonces financiar con esta reforma tributaria, con este pacto tributario? Y si no es con crecimiento de inversión, ¿cómo lo vamos a hacer? Esas son las cosas que a nosotros nos faltaron de la cuenta pública. Pero el hecho de insistir con la reforma tributaria, como lo anunció el presidente el próximo mes de julio en el Senado, ¿usted cree que aumenta la incertidumbre o ayuda a cerrar ese capítulo que está pendiente? Porque en el fondo se rechazó en la Cámara de Diputados la idea de legislar, pero eso no dejó la reforma tributaria olvidada. Entonces, es necesario, me imagino, que aclarar esa parte lo antes posible. Sin duda, pero para eso tenemos que saber, y esperamos también que no ocurrió, cuáles iban a ser los elementos que iban a estar incorporados en este nuevo pacto tributario, ¿no es cierto? Y nada de eso tampoco hubo en la cuenta del presidente. ¿Cómo está la confianza del empresariado en todo este contexto, todas las discusiones cómo se están dando? Usted tiene link, tiene vínculo con la gente que debiera estar o está o no invirtiendo. Se lo preguntábamos a Richard von Appen la semana pasada aquí, porque es relevante saber cómo está el índice, cómo está la sensación de confianza en este país, en este contexto regulatorio, legislativo, de reformas. ¿Los empresarios chilenos confían en Chile para invertir? Sí, Matías, confiamos en Chile, y una de las claves de esto también tiene que ver con la votación del 7 de mayo recién pasado. Tiene que ver con el plebiscito del 4 de septiembre también pasado, porque eso le da otro ánimo. Cuando tú vas a las conversaciones, realmente tú estás mirando otro ánimo. Hay que despejar cosas sin lugar a duda. Tenemos que despejar la reforma de pensiones, claramente sí, y ojalá eso pase o se establezca de alguna manera este año. Y vamos a ver la reforma tributaria. Ahí la pega la tiene el ministro Marcel de ir a conversar con los parlamentarios para ver si le van a abrir la llave o no de un nuevo pacto tributario. Pero, ¿y qué, además del contexto de menor incertidumbre, ven ustedes incentivos, ven intención del gobierno para facilitar o generar un ambiente más proclive a la inversión? Yo diría que sí, en los focos que el gobierno está poniendo. ¿Cuáles son? Este gobierno, a juicio de ustedes, es pro inversión? Porque veo que muchos empresarios alegan justamente lo contrario, de que ven o que echan de menos, extrañan incentivos. Claramente está el hidrógeno verde, donde se están haciendo cosas importantes. Está el tema del litio, que se está conversando con las empresas que hoy día están. Hay un espacio. Y sí, nos falta la otra industria, ¿no es cierto? Nos hubiera gustado también que el presidente hubiera dicho algo respecto a los puertos en Chile. Estamos perdiendo competitividad con Perú, a todo el sistema logístico. Algo habló de los trenes, apuntando a los trenes de pasajeros, no a los trenes de carga, para alivianar también todo el proceso logístico. Pero yo creo que ahí hay oportunidades, y si lo estamos planteando es porque vemos esas oportunidades, y bastaría con que el gobierno realmente impulse ese tipo de soluciones para poder avanzar y salir de donde estamos estancados económicamente. El presidente le hizo al menos 2 guiños a los empresarios durante su larga cuenta pública, ¿cierto? Le reconoció la importancia o la disponibilidad de llegar a acuerdos, le reconoció y agradeció su rol en el proyecto de las 40 horas. ¿Se sorprendió con esas palabras del presidente? No, porque lo ha dicho varias veces, porque esa ha sido la disposición, Connie, nuestra desde hace mucho rato. Avanzar en eso. Avanzar también, por ejemplo... ¿Pero eso refleja la relación que tienen los empresarios con el gobierno? Yo creo que sí, porque está dando cuenta y está tomando algo que, entre otras cosas, yo le planteé en septiembre del año pasado en el Encuentro del Comercio. Yo hablé de la confianza, entre otras cosas, confianza, crecimiento. Pero ahí hay otro elemento adicional. Hemos estado trabajando muy de la mano del Ministerio de Salud respecto de las listas de espera. Nos gustaría que muchos otros actores también se sumaran, porque aquí estamos hablando de un problema serio para la gente y que necesita atenderse en el sistema de salud. Ahí hay claramente un trabajo público-privado que está dando efectos. Ricardo, el mismo día de la cuenta pública, creo que lo alcanzó a decir usted, supimos del IMASEC de abril, ¿cierto? Por tercer mes consecutivo hay una contracción, un número negativo, menos 1,1%. Y también el desempleo, días antes o horas antes, había subido según las últimas cifras. Pero pese a eso, el presidente se mostró súper optimista con las expectativas de crecimiento económico para este año. ¿Usted comparte su optimismo?
No, y tampoco comparto el optimismo del ministro Marcel. En esta cifra, porque él está, y está bien que así sea, está mirando el vaso medio lleno, pero las cifras están diciendo otra cosa. Cuando uno anda en la calle y está conversando con los empresarios, que las ventas han bajado 20-25%, mira, los números del comercio son decidores, 7,7% negativo. Lo único que está apuntalando esto es la economía en un 3,21%. Entonces, claramente, yo espero que esto se vaya solucionando de aquí a final de año, pero hoy día la economía no crece y ese es un problema. Y lo estamos viendo porque también eso tiene efecto inmediato en el empleo, tiene efecto inmediato en la informalidad. La informalidad está creciendo hoy día. Tenemos cercano al 27% de informalidad laboral. Eso es muy alto para lo que veníamos acostumbrados y eso le hace daño a las personas porque no tienen seguridad social, le hace daño al país porque tampoco aportan a la economía y esas son las cosas que tienen que solucionar. ¿Y qué herramientas proponen ustedes para solucionar esos problemas que son cotidianos? Por ejemplo, la informalidad, por ejemplo, generar más empleo. Bueno, hay varias, Matías. Por ejemplo, punto 1, generar crecimiento económico. Insisto en los 3 o 4% para que Chile vaya avanzando, abrir el espacio para ese crecimiento económico. Segundo, desde el punto de vista de la informalidad, aquí hay una llave que tienen los municipios muy importante, que ellos tienen el catastro, además que tienen que cumplir con la ley, porque claramente quien está hoy día en la calle vendiendo informalmente está normalmente en forma ilegal. Tenemos que ir aguas arriba porque podemos entrar también en todo lo que es el tema de la delincuencia, ¿no es cierto? Cómo están llegando esos productos al país, cuáles son los controles, cómo las bandas organizadas te están alimentando de esta informalidad. Ahí hay que ir cortando, hay que ir controlando, fiscalizando para que realmente vayamos avanzando en esto. Ricardo, ¿usted ve posibles efectos del proyecto de la reducción de la jornada laboral de 40 horas y el reajuste, del salario mínimo en el empleo? Espero que no, pero la verdad que los números están diciendo otra cosa, pues, entonces claro, aquí... pero los números, para ser justos, los números que conocimos recién no son efectos de la jornada, de la reducción de jornada ni del ajuste del salario mínimo, ¿o sí? Estoy de acuerdo. Porque sería una cosa como psicológica. Estoy de acuerdo, pero no nos olvidemos que el acuerdo de las 40 horas ya viene, ¿no es cierto?, hace algún tiempo. Y por lo tanto las empresas están tomando medidas. Hoy día veíamos que hay empresas que han avanzado positivamente en esto, sin lugar a dudas, y además son acreedoras del sello 40 horas, pero hay otras empresas que le está costando muchísimo más. Si tú claro, pero todavía en el calendario de gradualidad de las 40 horas son 5 años, o sea... Todavía no se le ha exigido nada. ¿Usted siente que ya hay efectos? Pero es que en 5 años, a ver, uno tiene que tener una mirada mucho más larga que los 3 años, los 5 años cuando se van dando estas cosas. Por lo tanto, uno toma medidas ahora para que efectivamente en 5 años ya esto esté funcionando en régimen. Pero en corto, Ricardo, estas cifras de desempleo que estamos viendo, ¿obedecen al proyecto de 40 horas? No, la cifra del 8,7 obedece al estancamiento económico que hoy día tenemos. Pero hay una parte de eso que probablemente de hoy en adelante va a tener un impacto respecto a las 40 horas. ¿Y el reajuste del salario mínimo? Eso es algo que lo tenemos que ir también mirando, también es paulatino. Vamos a llegar a julio del próximo año a los 500.000. Las empresas necesitan adaptarse rápidamente porque los efectos tenemos 2 cuotas, ¿no es cierto?, ahora, luego. Y bueno, de nuevo, hay niveles de productividad que hay que mejorar para poder cumplir con esa normativa. ¿Y usted percibe en los empresarios micro, más pequeños, que pueden conversar o pueden tener relación con ustedes, en que cómo se van a adaptar? ¿Qué le dicen a ustedes que se van a adaptar a estas nuevas normativas, a este nuevo contexto? Los pequeños y medianos, muy difícilmente, y ahí ven ¿Y el subsidio no es suficiente? Es que los subsidios no son suficientes y tampoco pueden ser eternos, Matías. Aquí claro, eso es un deseo, es una expresión de deseo, no pueden ser eternos. Pero si se mantuvieran los subsidios, ¿basta con eso o usted siente que va a haber ahí un efecto en el empleo? Yo creo que va a haber un efecto. No lo tenemos cuantificado, pero todos nos dicen que eso va a ocurrir. Y ojalá que no pase, que realmente si podemos ir creciendo más, esto de alguna manera, más allá del subsidio, genere, ¿no es cierto?, un mayor sueldo en las personas. Pero hoy día todo lo que uno va recogiendo es que efectivamente esto va a impactar. ¿Cuándo? No tenemos la fecha, no tenemos claro tampoco cuándo eso va a ocurrir. ¿Qué porcentaje de la fuerza laboral chilena percibe el sueldo mínimo? Porque eso también habría que ver, que se hable mucho de sueldo mínimo y habría que ver a cuántas personas afecta realmente.
No tengo, Matías, esa cifra en la cabeza. Sí te puedo decir que la estructura, ¿no es cierto?, de las rentas muchas veces hacen que al final del día esa persona esté por sobre el sueldo mínimo. Sin embargo, ¿cuál es el impacto que tiene? Porque cuando vas a partir de, ¿no es cierto?, la primera línea de la renta de las personas, es ahí donde tiene impacto el sueldo mínimo. Entonces eso hace que, en definitiva, muchas personas van a quedar muy por sobre eso. Pero como te digo, no tengo la cifra de cuántos vaya a ser el impacto de eso. Estamos hablando de grupos más pequeños, que hay más gente, quizás el problema más grave es la informalidad que el sueldo mínimo. Muchos dicen que ya el sueldo mínimo queda desfasado porque hay muchas empresas que pagan por sobre eso. Entonces, de repente, puede ser que sea un tema muy interesante conceptualmente, pero habría que saber cuál es el efecto real en la masa laboral chilena. Bueno, eso es complejo saberlo porque además tienes tú el problema de la informalidad. La informalidad, quien está en la calle, ¿no es cierto?, está ganando entre 700.000 y 1.200.000 pesos. Por lo tanto, probablemente esas personas no se van a volver a emplear mientras esto no cambie sustancialmente. Ahí tenemos un desafío de nuevo de cómo somos capaces de atraer y venderles a todas esas personas que hoy día son informales los mecanismos y ¿por qué debieran ser formales? ¿Cuáles son los mecanismos del Estado también que les permite seguridad social, ¿no es cierto?, tranquilidad para su vida? En fin, hay una serie de elementos que tenemos que empujar para mejorar la informalidad que existe hoy día. Ricardo, usted dijo, volviendo al tema de la reforma tributaria, habló de la disponibilidad al diálogo, ¿cierto?, y a conversar para llegar a un pacto tributario, un pacto fiscal. ¿Tienen contemplado reunirse con el ministro Marcel específicamente para esto? ¿Hay una reunión agendada, algo? Sí, tenemos una reunión agendada para el próximo martes a las 8:30 de la mañana. ¿Pasado mañana? Pasado mañana. ¿Cuáles son los puntos de esa agenda? ¿Y? No, ahí vamos a ver qué nos entregan. Los puntos no los tenemos, pero sí ya tenemos agendada esa reunión para el martes a las 8:30. Ya, ¿y ustedes van a llegar con su contrapropuesta? ¿Con qué van a llegar? Es que no podemos tener contrapropuesta, Connie, cuando no sabemos cuál va a ser la nueva propuesta del gobierno. Ellos tienen la manija, ellos nos tienen que proponer. Vamos a ir con todo el comité, con los presidentes de rama, para conversar con el ministro y recoger qué es lo que él va a presentarle al Congreso. Pero ustedes esperan que llegue con una reforma, digamos, modificada o con cambios. O sea, yo he dicho que el presidente planteó que iban a ir a tocar los ministros y los subsecretarios todas las puertas. Si van a tocar todas las puertas con el mismo producto, va a ser difícil que en el Congreso le abran la llave, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo quiero ver qué es lo que va a presentar el ministro en esta nueva propuesta. Ricardo Meves, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias, Matías. Muchas gracias, Connie. Muchas gracias, Ricardo. Y vamos a seguir conversando ahora con nuestro panel. Bueno, naturalmente, ¿cuáles son los efectos? ¿Qué es lo que quedan? Los secos de la cuenta pública y las políticas que ahí se esbozaron o se presentaron. Vamos al panel, veamos esto.